¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre la tasa de basuras. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Es posible que si eres un millennial como yo o de una generación aún más joven, pues no hayas escuchado hablar en la vida de la tasa de basuras. Pequeñas ventajas de la crisis de vivienda de este país. Y de que muchas veces la tasa de basuras pues venga junto a otras, medio escondida, o que la pague el arrendador si vives de alquiler. E incluso estando este supuesto caso de la bendita ignorancia de la tasa de basuras, igual este año la empezaste a ver en prensa o en publicaciones en redes sociales de gente quejándose porque iba a subir. Y por supuesto echando la culpa de ello a Perro Sánchez. Porque si para algo vale un presidente del gobierno es para echarle la culpa de todo. Y el tema de las competencias municipales, autonómicas o estatales, pues ya tal. Bueno, el caso es que en muchos municipios españoles nos van a subir la tasa de basuras. ¿Y esto por qué? Pues porque hay un principio fundamental de la Unión Europea que se llama quien contamina, paga. Y después de muchas derivadas normativas, esto se traduce en nuestra ley española, Ley de Residuos, la Ley 7 de 2022. Y se traduce en que los ayuntamientos tienen que trasladar los costes del sistema de recogida de residuos a los ciudadanos. La ley dice, abro comillas, en el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, las entidades locales establecerán en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que permite implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluido la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, porque si los vertederos también se acaban y hay que cerrarlos. También las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía. Cierro comillas. Y si echamos cuentas, la ley es de abril de 2022, lo que nos obliga a establecer esas tasas antes de abril de 2025. Es decir, en nada, ahí llega. Pero claro, no sé si te has dado cuenta, pero en el texto que te he leído, no lo voy a repetir, pues darle para atrás o ir a la ley que te he puesto enlace en las notas del programa, no dice que los ayuntamientos tengan que subir la tasa de basuras. Lo que sí dice es que las entidades locales, los ayuntamientos, tienen que tener claro cuánto les cuesta la gestión de residuos. Todo lo que implica la gestión de residuos. Y de ese total, pues lo dividen entre el total de ciudadanos, en función también de cuántos residuos genera cada uno y en función de si se paran, que no olvidemos que en muchos casos es una obligación legal, y tampoco olvidemos que en los próximos años se van a producir cambios importantes en la gestión de los residuos de envases, por ejemplo, con la implantación de un SDDR, un sistema de depósito, devolución y retorno. Si no sabes de qué va esto, te dejo en las notas un podcast con mi compañera Paula, el podcast de RSC, donde hablamos de este tema. Y claro, también cita la ley la responsabilidad ampliada del productor, que ya exige que en determinados residuos, vuelvo a abrir comillas, los costes relativos a su gestión tendrán que ser sufragados parcial o totalmente por el productor del producto del que proceden los residuos, y cuando los distribuidores del producto podrán compartir dichos costes. Y es que a lo mejor estos costes que tendrían que pagar los productores los están asumiendo el ayuntamiento y no los están imputando correctamente a los productores. Empezando porque para ello primero tienes que tener muy claros los números de la gestión de residuos. Saber qué residuos hay, cuántos y de quién son de cada uno. Y ya hemos visto con la obligación de implantar el SDDR, el sistema de depósito, devolución y retorno, que no se estaban contando bien. Llevamos 30 años haciéndolo mal. ¿Ventajas de esta implantación del SDDR en el caso de los envases? Pues tenemos menos camiones de recogida de residuos o menos viajes, eso es menor coste, por lo que es lo que se llama la logística inversa, puesto que
Los mismos camiones que reparten a las tiendas, a los supermercados, pues se encargarán de recoger los envases vacíos. Es decir, no lo tendrán que recoger camiones de basura de los contenedores amarillos. Y además los propios camiones que llevan los productos a las tiendas y luego se los llevan, pues no los pagamos directamente los consumidores, los pagan los productores. Muy interesante. Y también se necesitarían menos contenedores en las calles. Esto parece que todos son ventajas, ¿eh? ¿Otros residuos que el ayuntamiento puede exigir costes a los productores? Pues como decíamos, envases, pero también electrodomésticos, también neumáticos, también pilas y baterías. Y bueno, podríamos hablar también de las colillas o las cacas de los perros, que oye, con unas buenas multas podríamos sufragar un porcentaje también del gasto total en residuos. Así que bueno, resumiendo, pidamos a los ayuntamientos que hagan su trabajo, que cumplan la ley de residuos y sepan con detalle dónde están los costes, cuántos residuos se generan y de qué tipos, y que exijan los costes pertinentes a los productores, que no los paguemos nosotros. Y luego ya, con los costes que salgan, haces tu Excel, sumes, restas y lo que quede, pues ya sí, lo pagamos los ciudadanos. Lo dividimos entre todos, por supuesto, siguiendo el principio de quien contamina paga. Así que el que más residuos genere, pues será el que más tiene que pagar de tasa de basuras. O el que no separe sus residuos, porque si tenemos a un operario o una máquina que tiene que andar haciendo su trabajo de separar, pues habrá que cobrársela también a él. Y que pague más. Pues eso. Este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!